En este video vamos a recorrer la ruta de los 7 lagos que une Villa La Angostura con San Martín de los Andes. Vamos a parar en cada uno de los lagos, pero también va a haber algunos bonus extra como este, así que quédate hasta el final. Retiramos el auto de alquiler que teníamos reservado en el centro de Bariloche y vamos rumbo a San Martín de los Andes. Y acá va un consejo: si también vas a alquilar un auto y lo vas a retirar a primera hora, te sugiero ir unos minutos antes de que abra para ser de los primeros en ser atendido. Si vas a hacer base en Bariloche y no vas a tener auto, también hay excursiones que hacen la ruta de los 7 lagos. Te dejo info en la descripción y también te dejo el buscador que usamos para comparar precios de alquiler de autos. Esta ruta también es conocida como el Camino de los 7 lagos y es un tramo de la Ruta Nacional 40 en la provincia de Neuquén, famosa por su belleza natural y por sus 7 lagos que le dan nombre, aunque en realidad son más de 7. La verdad es que hay listas que incluyen diferentes lagos, pero la lista oficial es esta. Te voy a mostrar los lugares en orden geográfico desde Bariloche a San Martín de los Andes para que sea más fácil ubicarlos, y al final del video te voy a decir cómo organizamos el itinerario por si te sirve tenerlo de referencia. Es la tercera vez que hacemos la ruta de los 7 lagos, pero la primera vez con sol, así que agradecida de los días que nos tocaron, pero estos paisajes se disfrutan con cualquier clima, así que si te toca lluvia no desesperes, que igual se disfruta. El lago Nahuel Huapi no es parte de los 7 lagos, pero vamos a hacer una parada en este mirador que si vas desde Bariloche lo podrías incluir. Desde acá se ve Dina Huapi y más lejos Bariloche. La siguiente parada es en el mirador Inalco, que en lengua mapuche significa a la orilla del río. Seguimos con vistas al Nahuel Huapi, un lago de origen glaciar que está compartido por las provincias de Neuquén en un 80% y Río Negro en un 20%. Nahuel Huapi significa isla del tigre o isla del jaguar en mapudungún, lengua mapuche. Ahora vamos al lago Espejo. Este es el primer lago oficial de la ruta de los 7 lagos y es famoso por sus aguas cristalinas que reflejan el paisaje. De hecho, de ahí viene su nombre. Primero hicimos una parada en la playa Lago Espejo, a la que se accede bajando por un camino de tierra. Al llegar encontramos un estacionamiento y un parador. Ahora, a fines de octubre, hay muy poca gente, pero en verano parece ser un punto bastante concurrido según las fotos que vi. Aprovechamos para quedarnos un rato en esta playita tranquila, disfrutando del paisaje y del sol, y después seguimos hacia el mirador Lago Espejo, un lugar perfecto para capturar la vista panorámica de este lago. Un dato curioso es que en las partes más oscuras del bosque que rodea el lago habita la rana verde dorada. Esta rana cambia de color, durante la noche se vuelve verde oscura y a la luz del día muestra un verde esmeralda con 2 bandas de color cobre. Agarramos la ruta de nuevo y la siguiente parada es en el mirador del lago Correntoso. Las aguas de deshielo y las lluvias en las montañas de los alrededores alimentan este lago y también recibe agua del lago Espejo Chico a través del río Rucamalén. En primavera, el cauquén llega a este lago para criar a sus pichones. Y otra curiosidad es que el lago Correntoso está conectado con el lago Nahuel Huapi por el río Correntoso, que se dice que es uno de los ríos más cortos del mundo. Nosotros paramos solo en el mirador, pero también hay playas, incluso un balneario en sus orillas. Seguimos por esta ruta sinuosa rodeada de vegetación y montañas, y la próxima es una parada improvisada a orillas del río Pichitraful. Hicimos una parada rápida, pero podrías dedicarle más tiempo y según en qué temporada pases, puede ser que encuentres abierto el camping Pichitraful junto al lago. Como siempre, en la descripción te voy a dejar un mapa con todos los lugares que te estoy nombrando marcados, así puedes ver la ubicación exacta de los lagos, miradores y playas. La siguiente parada es en el mirador Lago Escondido, que me desilusionó un poco porque de verdad está escondido, prácticamente no se ve nada desde acá y no encontré otra parada u otro mirador. Si conoces otro acceso o si sabes si es posible verlo desde otro punto, contame por favor en comentarios, así no me quedo con la duda. En estos bosques vive el pudú, un ciervo nativo de la Patagonia y el más pequeño del mundo, de tan solo 40 centímetros de alto. Hicimos 1 kilómetro más y frenamos en el mirador del lago Villarino. Otra desilusión porque se ve muy poco desde acá, pero no te preocupes porque a 3 kilómetros está la playita Lago Villarino y acá se puede apreciar este lago más de cerca. Tiene un color increíble, había algunos valientes bañándose, el agua está muy fría, acá hay espacio para estacionar y algunas mesas para picnic. En esta región habita el huemul, un ciervo nativo de la Patagonia que habita la alta montaña y en verano baja en busca de alimento y que hoy en día está en peligro de extinción.
Muy cerca de la playa Lago Villarino está el mirador del lago Faulkner, que lleva el apellido del explorador inglés Thomas Faulkner. Un ave típica de estos lagos es el uala, que significa ave zambullidora en lengua mapuche. Si te está gustando el video, acordate de dejar tu like y suscribirte al canal, que esas simples acciones me ayudan un montón para seguir compartiendo guías de viaje. La siguiente parada es en un mirador, pero esta vez no es de un lago, sino de la cascada Bollinanco, que en mapuche significa loma del aguilucho. El aguilucho es un ave que también se conoce como ñanco, pigüel o águila parda. Junto al mirador hay un camino desde el cual puedes ver parte del río que no se ve desde el mirador. Este salto supera los 20 metros de altura. La siguiente parada es en el mirador del lago Machónico, que en mapuche significa agua con pancora o lugar de la pancora, un cangrejo de agua dulce común en esta zona, y desde acá se ven varios cerros. Seguimos ruta y nos acercamos al último lago, pero no al último lugar porque todavía falta el bonus, un lugar que te recomiendo mucho visitar cuando hagas el camino de los 7 lagos. Estamos viendo el lago Lácar en San Martín de los Andes. En el próximo video te voy a mostrar esta ciudad, varios miradores, además de otros puntos para visitar, así que suscríbete así no te perdés ningún lugar de San Martín de los Andes. Te cuento cómo organizamos el itinerario. En el camino desde Bariloche hacia San Martín de los Andes paramos en todos los lagos que te mostré, pasamos la noche en San Martín y a la vuelta paramos en la cascada Buliñanco y fuimos hasta Villa Traful y terminamos este día en Villa Langostura, lugar que te muestro en un próximo video. Para llegar a Villa Traful salimos de la ruta de los 7 lagos, tenemos como 26 kilómetros por camino de ripio. Al principio está más feo, pero después mejora y ya cuando estás llegando a Villa Traful vuelve el asfalto. Es la primera vez que visitamos Villa Traful, es hermoso, mira lo que es el color del agua. Si no estás en auto, hay excursiones a Villa Traful desde Villa Langostura y Bariloche, te dejo la info detallada en la descripción. Nosotros paramos un rato a la tarde, pero podrías pasar el día entero o incluso alojarte acá si quisieras recorrer los alrededores y hacer algún sendero, paseo en barco por el lago Traful, visitar el Valle Encantado o el bosque sumergido. Villa Traful tiene un nombre de origen mapuche que significa la unión de aguas. A fines del siglo XIX llegaron los primeros pobladores y se instalaron en las márgenes del lago Traful y en 1936 la Administración de Parques Nacionales crea esta aldea de montaña. Si te alejas un poquito de la orilla del lago vas a ver la capilla Nuestra Señora de Villa Traful hecha en madera, está en una colina así que hay que subir unas escaleras un poco rústicas. Estaba abierta así que por suerte pudimos entrar. Más allá de la capillita todo el entorno es muy lindo. Dejamos Villa Traful y en el camino de vuelta hacia la ruta de los 7 lagos hicimos algunas paradas como esta junto al río Malalco, donde empieza el sendero Cascada Cataratas y en esta playita. Contame en comentarios si te gustó el video, qué te pareció la ruta de los 7 lagos, acordate de dejar tu like, suscribirte y compartir el video con esa persona que sabes que le encanta viajar. Muchas gracias y te veo en el próximo video.